Estimados participantes, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de especialización en mercado de valores. Mi nombre es Ayrton Guamá y el día de hoy seré su moderador. Hoy nos acompaña en la primera parte de esta sesión Gerardo Pajares con el tema Fondos Mutuos de Inversión. Gerardo Pajares es abogado senior del Estudio Osorio Asociados y director ejecutivo del Grupo de Estudios de Derecho Corporativo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, es asesor de bancos, sociedades, agentes de bolsa y distintas compañías en sectores económicos vinculados a la regulación de la SBS, la SMB y AFPs. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Bancario y Financiero por la PUC y es especialista en mercado de capitales y regulación de inversión para entidades del sistema financiero, así como de estructuración de fondos mutuos de inversión y de capital privado. Muchas gracias, de antemano, Gerardo, por acompañarnos el día de hoy y sin más que agregar, te damos pase para que inicies con tu participación. Hola, ¿qué tal, Ayrton? Muchas gracias. Saludar a todos los presentes. Veo varios nombres conocidos, así que va a ser genial poder compartir algunas preguntas e inquietudes que puedan tener. No sé si tengo el control de la presentación. ¿Se puede ver bien? ¿Me confirmas, por favor, para empezar? Sí se ve bien. Sí se ve bien, Gerardo. Se ve bien. Gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre fondos mutuos, sobre regulación de fondos mutuos. Hay muchos temas que abordar. Entiendo que es una clase introductoria a la regulación de fondos mutuos, la que me han pedido tocar. No vamos a profundizar en todos los temas que he planteado, porque nos quedaríamos hasta las 10 de la noche hablando de fondos mutuos. Este es un poco el temario. Vamos a concentrarnos en algunos temas que son esenciales para entender cómo funcionan los fondos mutuos. Ustedes ya han tenido clases extensas sobre fondos de inversión, sobre otros instrumentos, sobre el funcionamiento y la regulación del mercado de capitales, así que no vamos a perder el tiempo con esos temas. Nos vamos a concentrar en este producto de inversión. ¿Sí? Sin embargo, yo les voy a dejar la presentación, creo que ya se las han compartido, donde van a poder ver distintos temas que de repente por tiempo, porque tenemos hasta las 8 y 10 de la noche, no se van a poder abordar el día de hoy. Entonces, empezamos y siéntanse libres de hacer cualquier pregunta. Así que, Ayrton, por favor, cualquier pregunta en el chat, tema que no quede claro, o pregunta de los participantes, siéntanse libres de interrumpirme y podemos hacer esto un diálogo. Sobre la regulación, sabemos que el regulador es tan importante como un árbitro en un partido de fútbol. Yo he puesto la foto de Bascuñay y para los que nos gusta el fútbol sabemos que es uno de los mejores árbitros de la historia. Ha arbitrado partidos muy importantes en su trayectoria, pero también podría haber puesto la foto de cualquier otro árbitro y de repente el árbitro que nos dirigió en algún partido de la selección contra Brasil era un árbitro de nacionalidad chilena y no fue malísimo. No fue malísimo porque un mal árbitro, a pesar de que las normas están claras, puede hacer que verdaderamente todo el trabajo de los actores del mercado no dé sus frutos. Entonces el público, el inversionista en general, el que quiera disfrutar de los beneficios de los productos financieros,
Si podemos tener una buena regulación, podemos tener normas avanzadas, pero si no tenemos un árbitro preparado, un árbitro con experiencia, entonces los actores del mercado no van a poder funcionar. Y muchas veces también van a aprovechar las debilidades del marco institucional si no hay una buena regulación. Entonces, el regulador, y quiero dejar esta idea, es el rol de regulador es esencial para el funcionamiento del mercado de capitales. Es como un árbitro, tan esencial como un árbitro dentro de un partido de fútbol. Y traigo este primer tema porque va a ser, a lo largo de la exposición voy a dar una introducción a diferentes tópicos, pero también voy a tratar de comentarles cómo se han regulado en otros países. Entonces, para poder comparar un poco y ver qué podríamos mejorar, si hay algo por ahí que todavía no tenemos y que podría ser eficiente dentro de nuestra industria. Esto ya lo han visto. La regulación busca la protección de los inversionistas, que los mercados sean justos, eficientes, pero sobre todo transparentes, y también la reducción de riesgo sistémico. Respecto al tema, todos sabemos que la regulación dentro del mercado de capitales busca la transparencia y hacer los mercados eficientes. Y la protección del inversionista, sobre todo en un mercado como por ejemplo el mercado de fondos mutuos, es un tema esencial, dirían. Acá este producto financiero, a diferencia de otros, ha sido comprado por más de 450.000 peruanos. Es decir, 450.000 inversionistas tienen cuotas de participación de fondos mutuos. Por tanto, la regulación de este producto para buscar una protección a los inversionistas hace mucho sentido. Tenemos actualmente 165 fondos mutuos y todos se rigen bajo una norma que es el reglamento de fondos mutuos, complementariamente con la ley de mercado de capitales. Entonces, esa es nuestra norma marco. Eso es lo que tenemos para buscar la protección del inversionista. Entonces, si nuestra norma marco por allí no ha tocado temas ante situaciones, por ejemplo, de crisis económicas, crisis donde los bonos, por ejemplo, dejan de ser valorizados, dejan de tener un precio de mercado o entran en una situación de default y de repente es un activo dentro de la cartera de un fondo mutuo y nuestra regulación no dice nada, entonces también hay una suerte de desprotección a los inversionistas. Entonces, la protección a los inversionistas no es de cara a que las sociedades administradoras puedan ser los malos de la película, sino también de cara a que la regulación sea lo suficientemente competitiva a comparación de otros países para que los inversionistas locales tengan las mismas herramientas que tiene un inversionista en Chile, en Colombia, pero no solamente a nivel LATAM, sino también a nivel de países más competitivos. Entonces, el enfoque de la regulación peruana en la protección a los inversionistas, en la transparencia y la eficiencia del mercado, no solamente debe buscarnos poner a Perú como un lugar dentro de Latinoamérica con normas aparentemente competitivas dentro de la región, sino buscar promover el rol de Perú como un lugar donde puedan llegar los capitales y donde, ¿por qué no pensar que a nivel de la región de acá unos años Perú pueda ser un hub competitivo de fondos y promover una industria de fondos mutuos que siga creciendo? Entonces, ¿qué tipo de inversionista tenemos en el Perú? Tenemos inversionistas retail invirtiendo en los fondos mutuos. Sin embargo, también les voy a comentar que en el Perú, gracias a un enfoque regulatorio novedoso, desde el año 2018 tenemos otro tipo de inversionista, que es el inversionista institucional. Y esto se debe a que varios estudios desde el año 2012 del Banco Mundial promovían en países en vías de desarrollo como Perú, Marruecos, entre otros, la promoción de una regulación favorable a inversionistas institucionales también en este tipo de productos financieros como los fondos mutuos. Ese estudio fue implementado en Perú en el año 2018 y dentro del reglamento de fondos mutuos, un reglamento dirigido aparentemente un producto nada sofisticado, un producto dirigido a personas que tenían poco conocimiento del mercado de valores, fue dirigido también ahora a inversionistas institucionales.
Se hicieron muchas cosas bien, se flexibilizaron algunas normas, pero el regulador también se olvidó de otras normas, por ejemplo, el tema de la publicidad de rentabilidades. No es lo mismo regular rentabilidades para un inversionista retail que para un inversionista institucional. Entonces, eh, hay que enfocarnos a quién debemos proteger y eso va a ser qué tipo de regulación debería ser la más adecuada. Los fondos mutuos, como ustedes ya saben, porque han estado en la clase de Oscar sobre fondos de inversión, son patrimonios autónomos conformados por aportes de diversos inversionistas. A ver, para repasar, ambos, fondos mutuos y fondos de inversión, son productos financieros colectivos, que tienen la finalidad de hacer que los inversionistas de manera conjunta a- realicen inversiones dentro del mercado de capitales. ¿Por qué conjuntas? Porque todos se van a juntar a través de este producto llamado fondo. Por ejemplo, con el señor Ayrton, con la señora Andrea, con Sofía, nos juntamos y ponemos plata dentro de una bolsa imaginaria que no existe. Imaginemos que es una bolsa transparente que usamos para guardar cosas y ponemos plata. Eso es un fondo. Ese fondo lo vamos a destinar a una finalidad. En el caso de los productos como los fondos de inversión o fondos mutuos, la finalidad es que ese dinero sea invertido y genere rentabilidades hacia nosotros en un periodo de tiempo. Em, ¿Cuál es la gran diferencia entonces dentro de los fondos mutuos y los fondos de inversión, si ambos son patrimonios autónomos? Más allá de la regulación, porque la regulación podría tener productos que se parecen mucho a los fondos de inversión dentro de la regulación de los fondos mutuos y dentro de la regulación de los propios fondos de inversión también se podrían estructurar productos que se parezcan mucho, que sean más abiertos. Cuando ustedes lean sobre estos temas a nivel internacional, la gran diferencia es que uno es abierto y el otro es cerrado. Y es decir, un fondo mutuo tiene la característica aquí y en la mayor parte del mundo de darle la posibilidad a los inversionistas a que tomen su plata y se vayan. Es decir, a que tengan la posibilidad de rescatar, retirarse del fondo mutuo. Por ejemplo, en el fondo que habíamos armado con Andrea, con Sofía, de repente Andrea tiene que hacer un viaje, que irse del país y dice, ¿saben qué? Ya no quiero que se siga invirtiendo mi plata, yo la retiro, la rescato, se llama. Ese rescate, obviamente, si el producto ha generado determinado retorno, Andrea se va a ver beneficiada de ese rescate. Ahora vamos a explicar un poco cómo funciona. En cambio, en los fondos de inversión, lamentablemente la estructura te dice, y es que esto está destinado un poco a inversionistas que quieren quedarse hasta el vencimiento del fondo. ¿Por qué? Porque los activos que se van a invertir básicamente son activos que requieren un nivel de desarrollo, que requieren una periodicidad para poder madurar, para poder, en sentido económico, generar los retornos esperados. Entonces, obviamente, la estructura regulatoria de este producto llamado fondo, en el caso del fondo de inversión, va a ser más cerrada. Pero puede existir fondos intermedios que sean semiabiertos, que no sean ni tan cerrados ni tan abiertos. Sí, y en el mundo existen, ¿no? Dentro de ambos productos, fondos mutuos y fondos de inversión, hay fondos mutuos que parecen fondos de inversión, hay fondos mutuos cerrados, en el Perú también. Entonces, pero básicamente la principal característica es esta, es que es abierto el fondo mutuo y que está dirigido al sector retail, pero ya sabemos, y les estoy explicando y lo estoy volviendo a poner en claro, que no necesariamente siempre va a tener que ser así. Pueden haber un marco regulatorio que pueda ser más flexible, ya que el marco regulatorio lo que debe buscar, más allá de cumplir un principio de que esto tiene que ser la posibilidad de rescatar a los 2 días y llevarse su plata a todos los inversionistas, el marco regulatorio tiene que ser un marco que permita competir a los actores a comparación a comparación de marcos normativos internacionales. Entonces, si en Colombia me ponen un régimen que de repente es semiflexible, que no necesariamente me permite poder rescatar a los 2 días, sino darme determinada periodicidad. En Perú también tenemos que tener esas posibilidades para que los inversionistas puedan acceder a ese tipo de productos. Entonces, este tipo de patrimonios autónomos está regulado, a diferencia de fondos de inversión, en el reglamento de fondos mutuos.
Las principales características, para resumir, todos sabemos que los fondos mutuos, a diferencia de los fondos de inversión, son administrados por una sociedad administradora de fondos. Esta sociedad administradora de fondos puede administrar fondos de inversión también. Gerardo, ¿puedo armar una SAC y ponerme a administrar fondos mutuos? No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque en el caso de los fondos de inversión sí hay una ley expresa que lo permite. En cambio, en el caso de los fondos mutuos, se requiere que esta empresa sea un sujeto regulado y autorizado y supervisado por la SMV. Entonces, no cualquiera puede poner una SAF. Es alguien que tiene que tener un capital, que tiene que tener un prestigio, que tiene que seguir un procedimiento de autorización y de organización para contar con esta licencia que te la va a dar la SMV. Pero sí puedes delegar la gestión de los fondos en otras personas, ¿no? Eso sí está permitido, contar con un gestor externo desde el año 2018. Aquí quiero hacer un paréntesis. La administración de fondos mutuos es la administración de portafolios colectivos, ¿no? De portafolios constituidos por las compras y adquisiciones que han hecho las sociedades administradoras con el dinero de varias personas. Pero la pregunta es, ¿y por qué las sociedades administradoras en lugar solamente de administrar patrimonios colectivos, por qué no administran portafolios individuales? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, sabemos que tenemos personas que tienen mucho dinero, ¿no? Entonces, si una persona, una compañía tiene mucho dinero y tiene un portafolio, en el Perú lo que hace es llevarlo a una gestora privada o un family office, y ese family office o la banca privada dentro del sector financiero le arma los productos financieros que va a adquirir. Entonces, no está regulado los family office en Perú. Se pueden constituir. Pero acá, en el caso de las sociedades administradoras que administran estos patrimonios colectivos, estos patrimonios autónomos, llamados fondos, ¿por qué no podrían administrar, si se administran el dinero de muchas personas, por qué no podrían administrar el dinero de una persona? Una persona que dice, hazme administración de cartera. Así como lo pueden hacer las sociedades agentes de bolsa, acá y en Colombia. Entonces el regulador podría decir, no, pues ya lo tienen las sociedades agentes de bolsa, que saque su licencia de administrar a través de una sociedad agente de bolsa para que lo pueda hacer. Pues eso es un sinsentido, porque el llamado a administrar portafolios sean de diferentes personas, y eso yo le llamo colectivo, o individuales, es la sociedad administradora, sea de fondos de inversión, fondos mutuos, da igual, los fondos de inversión o los fondos mutuos son primos hermanos, están dentro de la misma casa. Tú no administras fondos de inversión, puedes administrar fondos mutuos, pero en Perú se ha querido tener dos licencias diferentes. Finalmente ambos son productos financieros, pero más allá de eso, lo más importante que es darle la posibilidad a que las sociedades administradoras administren portafolios individuales, no está reglamentado. Está en la ley de fondos de inversión, está en la ley de mercado de valores, y solo para dejarles un dato, lo importante que es la regulación. En Chile esto tiene más de 20 años. 20 años. Y en Perú no está regulado todavía. ¿Por qué? Es una gran pregunta. Entonces, o sea, uno puede entender que pueden haber deficiencias en determinados temas, pero deficiencias estructurales, como por ejemplo no haber hecho un reglamento que regule la administración de patrimonios individuales, es algo que tenemos que todos exigir y trabajar, ¿no? ¿Qué otro tipo de documentos, qué tipo de documentos, a diferencia de los fondos de inversión, se tiene dentro de los fondos mutuos? Tienen lo mismo, tienen reglamento de participación. La gran diferencia es el tamaño, ¿no? O sea, tú cuando armes un reglamento de participación de un fondo mutuo, lo tienes en 7 páginas. En cambio, en el reglamento de participación de un fondo de inversión peruano tiene 80, 120 páginas. En cambio, a diferencia de los fondos de inversión, los fondos mutuos tienen algo que se llama anexo de reglamento de participación, y en ese documento están las principales características del fondo mutuo, ya con toda la estructura, ¿no? Cómo funciona, quién lo supervisa, quién lo vende, cuál es el valor cuota, un montón de cosas que ahora vamos a ver que está en el anexo de reglamento de participación. Entonces, si ustedes leen el reglamento de participación, van a leer normas o pautas generales de regulación que es como una extensión del contrato de administración, pero
Lo que es importante que los inversionistas revisen está dentro de un documento más pequeñito, que también se dio el año 2018, que es el prospecto simplificado. Y ese documento tiene el objetivo de que los inversionistas entiendan lo que están leyendo y puedan saber las características más importantes del producto financiero que están comprando, en dónde están poniendo su plata. Eso lo dice el prospecto simplificado. Ya hablamos un poco de la finalidad, que es que los partícipes puedan rescatar en cualquier momento, y eso es darles liquidez dentro de esta estructura de los fondos mutuos. Pero el tema de cumplir esta finalidad de darle liquidez, ya lo hemos dicho, podría estar ocasionando que lamentablemente nuestra regulación no tenga un régimen adecuado para ser competitivo de cara a otros países en Latinoamérica, por lo menos. ¿Qué cosas tiene nuestra regulación a diferencia de otros países? Por ejemplo, y que sí es muy interesante, es que te piden que solamente 10 inversionistas sean parte del fondo mutuo. No necesariamente para iniciar operaciones, pero sí durante la etapa de operaciones ya vas a poder invertir cuando cuentes con más de 10 inversionistas, o si empiezas a invertir tendrías que llegar a 10 inversionistas. En el caso de los fondos de inversión, puede ser un solo partícipe, pueden ser más. En el caso de los fondos mutuos tienes que llegar a 10 para que el fondo pueda iniciar operaciones o durante la etapa operativa. La inversión dentro de los fondos mutuos principalmente está en valores mobiliarios. La duración del fondo puede ser determinada o indeterminada. El capital, no existen aumentos de capital aprobados porque no hay una asamblea de partícipes. Con Gerardo, Sofía, Ayrton, no nos juntamos a aprobar decisiones. Nosotros, en tanto tenemos un derecho a rescatar y poder irnos en cualquier momento, la regulación ha confiado muchos temas en la sociedad administradora como manager del fondo para tomar decisiones. Pues no se tienen que aprobar aumentos de capital. De hecho, el capital siempre aumenta en un fondo mutuo en tanto va recibiendo nuevos inversionistas. Siempre entre comillas, porque podrían haber fondos mutuos que llegado a un cierto momento hacen determinadas inversiones y ya no aumentan de capital porque verdaderamente ya están buscando simplemente mantener la inversión, la posición y poder ofrecer o otorgar la rentabilidad un poco que se buscaba. Y no digo la rentabilidad ofrecida porque ahí tenemos otra deficiencia estructural dentro de nuestra regulación. O sea, no está claro el régimen de regulación de rentabilidades para estos productos. Está prohibido, claramente prohibido, ofrecer rentabilidades en fondos mutuos que no sean un fondo mutuo estructurado, pero que es un tipo de los fondos mutuos. Pero en la gran mayoría de fondos mutuos no se puede publicitar rentabilidades y eso lo vamos a conversar más adelante. Sí, ¿por qué no se podría? ¿Por qué sí se debería permitir en algunos casos, por lo menos? Y ya sabemos que los inversionistas, básicamente estos 450.000 están en el sector retail, pero también desde el año 2018 hay inversionistas institucionales. Y Gerardo, ¿en qué tipos de fondos mutuos existen? Nuestra regulación ha regulado, según recuerdo, 7 tipos de fondos mutuos. Fondos mutuos de renta variable son los que básicamente están en acciones. Fondos mutuos de instrumentos de deuda están en tipos de instrumentos de deuda como bonos, certificados de instrumentos de corto plazo, certificados de depósitos, podrían estar en algunos títulos valores también. Y los fondos mutuos de renta mixta invierten en ambos, ¿no? Instrumentos de deuda y acciones. Básicamente la rentabilidad que más se obtiene históricamente está en los fondos de acciones, pero hay un mayor riesgo, ¿no? O sea, si quieres asumir una mayor rentabilidad, hay un mayor riesgo, y si quieres si vas a tomar instrumentos con menor riesgo, va a haber menos rentabilidad. Acá las flechitas deberían estar en diferentes posiciones. ¿Qué otros tipos de fondos mutuos existen? Están los fondos de fondos, que básicamente en el Perú solamente pueden invertir en otros fondos mutuos. Porque ¿en qué otro tipo de fondos podrían invertir? En fondos de inversión. Pero no, en el Perú los fondos de fondos solamente pueden invertir en fondos mutuos. Los fondos estructurados invierten básicamente una parte en deuda y una parte en instrumentos derivados
Lo que básicamente busca un fondo estructurado es ofrecer una rentabilidad, ofrecer, no garantizar el capital, sino recuperar el capital. Es decir, para personas que básicamente dicen, oye, yo quiero invertir en un fondo mutuo, pero yo sé que existe la posibilidad de perder plata, entonces quiero un fondo mutuo que por lo menos me garantice devolverme el capital que yo invertí al inicio, ¿no? Entonces invierto 100 soles, quiero que de repente a un año, si hay ganancias, me das mis ganancias, pero por lo menos llevarme mis 100 soles, ¿no? No me quites mi plata. Eso es un fondo mutuo estructurado en el Perú y invierte en un instrumento derivado. ¿Por qué? Porque va a buscar también darle mejorar la rentabilidad a través del instrumento derivado, que está condicionado al cumplimiento de determinadas condiciones. Obviamente es un derivado, pues hay opciones que se compren y se adquieren en los fondos mutuos estructurados, pero esta definición de instrumento estructurado que ya está muy metida en nuestro mercado de capitales y que es súper interesante, este tipo de productos que la gente compra mucho. Yo me acuerdo que uno de mis primeros fondos en los que invertí dentro de los fondos mutuos fue un fondo estructurado del Mundial. Entonces, lo que hacía era invertir las opciones en acciones de empresas que estaban auspiciando el Mundial. Entonces, lamentablemente, no le fue tan bien a esas compañías a pesar de que se dio el Mundial y la opción no pagó, pero sí pude recuperar el capital. Pero un fondo estructurado en otros países es una tipología no tan cerrada, no es simplemente un instrumento de deuda más un derivado. Hay un margen de actuación para los fondos mutuos estructurados que podrían estar en equity, que podrían estar en diferentes tipos de productos y no necesariamente buscar asegurar el capital, ¿no? Que es lo más lógico en un instrumento de deuda, pero es básicamente ofrecerle una estructura en busca de una rentabilidad. Y la estructura no solamente es este tema de deuda más derivado con opción. Esa es una estructura, pero podríamos repensar el tema de la lógica de los estructurados para ofrecer determinadas estructuras, ofrecer determinadas rentabilidades a los partícipes en virtud de estas estructuras, y no solo limitarlo a comprar deuda o bonos o papeles comerciales y ofrecer un derivado o una opción, ¿no? Es una estructura bastante simple la que tenemos. Y bueno, los fondos flexibles invierten en cualquier activo permitido y ya más adelante vamos a ver los activos permitidos. La SMB es la que regula a los fondos mutuos. En el reglamento de fondos mutuos van a encontrar un montón de temas que se regulan como el patrimonio de las sociedades administradoras, el patrimonio de los fondos mutuos, cuántos partícipes se pueden tener, quién se encarga de cuidar las inversiones, la custodia de las inversiones, cómo se debe dar la promoción, quiénes lo venden, quiénes lo colocan en el mercado, los agentes colocadores, qué debe tener un reglamento de participación, un prospecto simplificado, cuánto se pueden endeudar los fondos mutuos, quiénes brindan la asesoría de inversiones, quiénes son la parte operativa y quiénes realizan las inversiones. Todo se encuentra en el reglamento de fondos mutuos. Y si ustedes quieren aprender sobre esto, básicamente tienen que leer el reglamento. Lo que sí les puedo dar es un esquema para que puedan entender cómo se dan las operaciones dentro de los fondos mutuos. Tenemos una sociedad administradora que reporta información a las SMV. Para esa Antes de dar ese reporte, la administradora es importante que obviamente cree un fondo mutuo, ¿no? La administradora crea un fondo mutuo y ese fondo mutuo, en el lado izquierdo ustedes pueden ver que sale a vender cuotas de participación a los inversionistas, que se les llama partícipes. ¿Por qué? Porque tienen cuotas de participación dentro de un fondo mutuo. Al que compra las cuotas se le hace firmar un contrato de administración, un contrato con la sociedad administradora. Este contrato obviamente ha sido inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores y SMV ha revisado las condiciones del contrato, estén acordes al reglamento de fondos mutuos. Este inversionista que ha adquirido cuotas de un fondo mutuo realiza una operación de suscripción. Así se llama la adquisición de cuotas de un fondo mutuo. Yo suscribo cuotas. Y cuando se va, se llama rescate. Ahora, lo puede comprar directamente con la sociedad administradora o lo puede comprar, por ejemplo, con algunas entidades financieras, porque las entidades financieras actúan como distribuidores o colocadores
Hay una pequeña diferencia en ambos, más adelante la vamos a ver, pero básicamente actúan, yo quiero que se queden con la idea que son vendedores. No es que fui a Scotiabank o fui a BCP o fui a Interbank y les compré los fondos mutuos que ellos administran. No, ellos no administran los fondos mutuos, ellos son agentes colocadores. Hay una entidad supervisada y regulada por la SMV que se llama Sociedad Administradora de Fondos y ella es la que administra los fondos y determina a qué tipo de inversiones van a ir conforme lo hayan establecido en sus documentos, ¿no? En los documentos de cada fondo, el reglamento, la política de inversiones, determinará cuáles son los activos en los cuales se van a invertir. Para eso, la sociedad administradora tiene algo que se llama comité de inversiones o investment manager en otros países. Ellos toman las decisiones de inversión. En el Perú no se puede tercerizar los comités de inversiones. Es alguien que tiene que estar contratado por la sociedad administradora de fondos mutuos. Pero las sociedades administradoras en el mundo pueden tercerizar todas las actividades. Entonces, a veces solamente se dedican a la colocación o a estructurar los productos y hasta el comité de inversiones lo tercerizan, ¿no? Acá, el comité de inversiones lo tienes que tener, pero también lo puedes tercerizar si tienes un gestor externo. Igual tienes que tener la sociedad administradora de fondos que contrate el gestor externo. Hay una parte interesante que, por ejemplo, en los fondos de inversión no es obligatorio, no es necesario tener un custodio, en cambio acá sí. También son entidades financieras, los bancos, hay un área de operaciones de los bancos que actúan como custodio. No es la misma área que te vende, eso, los que te venden las cuotas son los promotores, son básicamente los que están en el upfront de los bancos, de las entidades financieras. Los custodios están en la parte de operaciones, son áreas separadas, porque básicamente ellos se encargan de revisar y custodiar los activos en los que ha invertido la sociedad administradora, ¿no? Toda decisión de la sociedad administradora respecto a las inversiones, los activos, pasa por el custodio y tiene que ser revisada por estos. Habíamos hablado de dos tipos de operaciones que pueden realizar los inversionistas, las suscripciones y los rescates. Existen otras dos, traspasos y transferencias. En el caso de las operaciones de los partícipes, también hay algunas operaciones que se llaman suscripciones y rescates programados. Vamos a empezar por ahí. Los rescates programados son, por ejemplo, ustedes ya están empezando a practicar, tienen una cuenta en una sociedad administradora de fondos mutuos y saben que su sueldo les llega cada fin de mes. Entonces, en lugar de irse de viaje a los fines de mes, deciden dejar esa plata allí y poder comprar más cuotas de un fondo mutuo. Por ejemplo, están juntando para su carro. Entonces, programan a través de un aplicativo de la sociedad administradora o que puede estar en la misma entidad que actúa como agente colocador del banco, adquirir nuevas cuotas de fondos mutuos cada fin de mes. Esas son las suscripciones programadas. Los rescates funcionan igual. Programan rescatar cada cierto tiempo. Los rescates significativos, a diferencia de los rescates programados, los rescates significativos son rescates masivos, ¿no? Cuando se hace por un porcentaje del patrimonio que la administradora no va a tener la liquidez para poder pagarte en el plazo que se pagaría un rescate normal. Un rescate habitualmente dentro de la gran mayoría de fondos mutuos se paga en T+2, es decir, en 2 días es que se ha asignado el valor cuota. En cambio, los rescates significativos se pagan hasta en T+10, o sea, hasta en 10 días desde que se ha asignado el valor cuota. La asignación del valor cuota es algo que vamos a ver más adelante. Se realiza a unos días de presentar la solicitud de que te vas a ir. Entonces, luego vamos a ver cómo funciona esto. No me quiero detener aquí, pero lo que quería decirles es que la regulación pone determinados supuestos donde no te van a pagar tu plata en 2 días, te las van a pagar hasta en 10 días hábiles cuando ocurre un rescate significativo. Esto está regulado en el prospecto simplificado, por eso es importante que revisen.
qué características tiene que tener. Si tú vas a invertir muy fuerte, pero estamos hablando de repente de inversionistas institucionales, en este caso sí podrías llegar a un porcentaje significativo del patrimonio, pero en inversionistas retail nunca vas a hacer un rescate significativo, ¿no? O sea, siempre te van a pagar como si fuera un rescate normal. Y hay algo muy, muy interesante que tiene el artículo 60 y tantos del reglamento de fondos mutuos, que es las suscripciones y los rescates preestablecidos, que es una innovación de la SMV en Perú, que básicamente lo que nos permite es crear fondos mutuos semicerrados, eh, o no, fondos mutuos que semiabiertos, mejor para que esté más claro. Si los fondos mutuos son abiertos, permiten el rescate en cualquier momento. Un fondo mutuo semiabierto permitirá un rescate o una suscripción en determinadas ventanas que se abrirán por periodicidad. ¿Por qué es esto, Gerardo? ¿Por qué hay fondos mutuos que te permiten rescatar no desde un inicio, no en temas 2, sino bajo determinados supuestos que están preestablecidos en donde? En el prospecto simplificado. Estas ventanas de liquidez muchas veces son necesarias cuando los productos están en activos poco líquidos. Entonces, o cuando se invierte en fondos del extranjero que te van a demorar en pagarte. Entonces, tú no puedes estar ofreciendo rescatar a todos tus partícipes a la semana de que invirtieron. Por tanto, lo que haces es preestablecer, le pides autorización al regulador que va, si tú sustentas adecuadamente que las inversiones de este tipo de fondos requieren preestablecer rescates, el regulador te lo va a conceder y de alguna manera tú vas a tener el derecho a decirle a Gerardo Pajares que suscribió cotas de un fondo, por ejemplo, eh, un fondo destinado a inversiones en el sector inmobiliario, que Gerardo no se puede llevar su plata mañana, ¿no? Se puede, si ha ingresado a este fondo mutuo, va a poder retirar su plata en un plazo de 1 año, 2 años o trimestralmente, dependiendo de cómo se configuren estas ventanas de salida. Son rescates que se preestablecen en el documento. Entonces, cuando ustedes vean un rescate, un fondo mutuo de rescate preestablecido, tengan en cuenta que no van a poder hacer rescates normales. Y esto tiene sentido, esto es beneficioso porque el inversionista, de alguna manera que está informado, va a saber que de repente estos productos van a buscar una mejor rentabilidad que un fondo mutuo que te ofrece rescates a los 2 días. Entonces, no es malo que puedan preestablecerse ventanas de ingreso y ventanas de salida. No desnaturaliza la estructura de los fondos mutuos, al contrario, nos hace una industria más competitiva. Lo importante es que se transparente la información para que el inversionista pueda entender y pueda leer. Ahora, algunos pueden decir, pero Gerardo, nuestros 450.000 inversionistas, la gran mayoría no entienden este tipo de productos porque pueden ser muy sofisticados y podrían entrar pensando que quieren ir y llevarse su plata mañana. Podría ser, pero lo importante es que la regulación desde el 2019 o 2018, pero se implementa en 2019, requiere la asesoría de parte de las sociedades administradoras de fondos mutuos, que están obligadas a determinar un perfil de riesgo de los inversionistas y ofrecerle productos de acuerdo al perfil de riesgo. Entonces, si Gerardo Pajares es un taba, no sabe nada de fondos mutuos, no sabe, solamente quiere poner su plata en esto, en este tipo de productos pensando que es un depósito o pensando que es algo similar, el perfil de riesgos debería salir que me ofrezcan productos de tipo deuda, productos más básicos, más adecuados, un perfil conservador, y un perfil que más temeroso, que pueda retirar su plata en cualquier momento. Eh, ¿Cómo funcionan estas operaciones que pueden hacer los partícipes? El pago de rescates, ya se los dije, se les paga en 2 días hábiles y se les puede pagar en diferentes maneras, ¿no? Cheques nominativos, abonos en tu cuenta, pero, pero yo quería recalcar que el regulador, de alguna manera, ya lo permitía, pero ahora lo ha dejado en claro en varios informes, que en el Perú tú puedes rescatar tus cuotas de fondos mutuos y si tienes una cuenta en el extranjero, en un banco que no sea de un país donde se lava, básicamente puedes llevarte tu plata allá. Así que, de alguna manera,
los inversionistas se sienten más protegidos, ¿no? Porque saben que podrían rescatar y darse su plata afuera. Los grandes inversionistas, los inversionistas institucionales, ya que estamos viviendo una coyuntura de crisis, una coyuntura donde la gente está muy, muy temerosa por las actuaciones del gobierno. Entonces, ante cualquier situación de crisis, lo que hacen los inversionistas es ir, simplemente trasladan sus fondos si el Estado no les da seguridad. Por tanto, tener la posibilidad de llevarte tu plata afuera y que eso esté claramente establecido dentro de los contratos de administración es algo bueno, beneficioso y que lo pueden hacer las sociedades administradoras de fondos mutuos porque el regulador ha dejado en claro en varios informes que no hay ningún problema en rescatar afuera, ¿no? O que te paguen el rescate afuera. Esto no lo vamos a explicar, son los flujogramas de cómo funciona una suscripción para comprar un fondo mutuo, cómo tienes que solicitar un rescate. El traspaso es un cambio de posición de un fondo mutuo a otro fondo mutuo. Los traspasos en otros países se regulan a través de familias de fondos y lo bacán de los traspasos es que no pagas impuesto a la renta cuando haces un traspaso de fondo a fondo, por ejemplo en Chile, cuando estás dentro de una familia de fondos. Entonces, ahí hay un tema interesante a explorar, el tema de los beneficios tributarios para incentivar la industria del mercado de capitales y es algo que tenemos que repensar, sobre todo en este tipo de productos financieros, porque tenemos exoneraciones tributarias dentro de las operaciones de bolsa, y que está bien, pero los inversionistas no son retail. En cambio, donde necesitamos que los inversionistas pongan su plata para que dejen de estar poniendo su plata en depósitos o poniendo la plata bajo el colchón, sino podrían poner su plata más inversionistas en fondos mutuos y pueden ofrecerles rentabilidades interesantes. El marco tributario que tiene una buena tasa para invertir en fondos mutuos a los inversionistas retail es 5%, podría ofrecer con este tema de los traspasos a través de yo retiro mi plata para irme a otro fondo de la misma sociedad administradora, un marco normativo que incentive el ahorro y que incentive la inversión. Pero no lo hay en el Perú. Hay deficiencias en la regulación tributaria y acá no tiene nada que ver el regulador del mercado de capitales, sino tiene que ver un poco las normas tributarias que no están diseñadas para ser amigables con industrias como por ejemplo la industria de fondos o lo suficientemente amigables como para generar incentivos para que las personas comunes ahorren o inviertan, ¿no? Em, los fondos mutuos en otros países son usados como fondos de alguna manera pensionarios. En Canadá, por ejemplo, tú inviertes en un fondo mutuo y también muchos fondos mutuos tienen un plan una estructura, un plan para ofrecerte un retorno a un plan de jubilación. Entonces, los fondos mutuos como producto pensionario es una gran posibilidad, sobre todo ya que en Perú solamente hemos explorado el tema del ahorro obligatorio, ¿no? Forzoso, que es un chiste, ¿no? Porque es un ahorro que te obligan a los trabajadores formales, a la población económicamente activa que está dentro del marco de la formalidad y todos los demás no están obligados a pagar esto, se les mocha de sus sueldos, ahorran obligatoriamente en una AFP y ahora cada vez salen normas que te permiten llevarte tu plata, ¿no? Entonces, en lugar, y acá la crítica a la regulación en general, no al regulador, porque esto tiene que ver con normas del Congreso, la regulación como un mecanismo de ahorro coercitivo que al final se lo han tirado porque han cambiado de congresistas, han cambiado de congresos y cada vez su discurso es, me voy a llevar, que se lleven su plata. Entonces, nos ahorran obligar por las puras, básicamente, ¿no? Nos obligan a ahorrar por las puras, y cuando lo que debería ser el sistema, buscar o promover un ahorro por mecanismos que, por ejemplo, busquen generar un ahorro en virtud de exoneraciones tributarias, como ocurre en Chile, o con miras a un plan pensionario o para mi vejez, pero no necesariamente a través de un ahorro forzoso, ¿no? Existen otros mecanismos, no te voy a pagar, no vas a pagar todo el impuesto a la renta si tú mantienes tu inversión dentro de productos, dentro de los productos de una familia de fondos, por ejemplo, que no existe en el Perú, o dentro de un plan de jubilación
o un ahorro previsional voluntario, como le llaman en Chile, ¿no? O como un ahorro previsional dentro de los fondos mutuos. Y de hecho, la expansión en muchas industrias de fondos mutuos tiene que ver con temas previsionales, que el producto se ha usado para temas previsionales. En cambio, acá hemos creado un agente de inversiones, una sociedad administradora de inversiones que se llama AFP, que te obligan a, que está regulada por la SBS, en lugar de estar regulada por la SMV, y al final es lo mismo, es una estructura, un patrimonio autónomo que está invirtiendo en determinadas cosas que la norma, la ley de inversiones de las AFPs, de la SBS les ha puesto, pero la gran característica es que acá estás obligado, ¿no? El trabajador. Cuando lo que deberíamos estar buscando es cómo, y acá hay tema de tesis, cómo hacemos para generar los incentivos tributarios para que la industria, por ejemplo, de fondos mutuos pueda servir para temas previsionales y entrar a competir con esto que hemos creado, que son las AFPs. La transferencia puede ser a virtud de un contrato, por ejemplo, un contrato de donación, un contrato de compra-venta, yo vendo mis cuotas, soy libre, las puedo transferir a quien quiera, o las puedo heredar, ¿no? O las puedo heredar, pues se falleció mi papá y una sucesión intestada, un testamento, y hay un flujograma de transferencia. La custodia, ya lo hemos conversado, la custodia de las inversiones o los activos financieros la realiza una entidad del sistema financiero, están autorizados por la SMV. Todos los fondos mutuos dentro de una propia sociedad administradora deben tener un mismo custodio. En ningún caso la sociedad administradora dispone directamente de las inversiones. Si bien designa a quienes van a realizar las inversiones, los que son y quienes deciden, por ejemplo, el comité de inversiones, los que disponen se disponen de las inversiones a través del custodio, ¿no? Y acá un tema interesante, por ejemplo, si bien las sociedades administradoras tienen comités de inversiones, o sea, lo que debemos entender es que el comité de inversiones toma decisiones de inversión en el mundo moderno a través de informes del área de riesgos, de informes del área de otras áreas. Entonces, no es que los comités de inversiones se juntan en una ventana de cuatro paredes, en una habitación de cuatro paredes a puertas cerradas y dicen, a ver, en voz baja, ¿en qué vamos a invertir? No, las normas de transparencia de la información no están diseñadas para que las sociedades administradoras de fondos de inversión y los comités de inversiones decidan a boca cerrada, a puertas cerradas, en un cuartito. No, están diseñadas de alguna manera para que no se pueda dar la manipulación dentro del mercado, para que no se tomen posiciones ventajosas, para que se generen mecanismos para desincentivar conductas pero sobre todo, de alguna manera, acá tienes un actor que es el custodio, que se encarga de custodiar las inversiones y que la sociedad administradora cumpla correctamente sus deberes fiduciarios de cara a los partícipes, ¿no? Entonces, no sé si más adelante vamos a ver un poco de los comités de inversiones, pero si no, lo comentamos al final. Y otra cosa es la custodia de cuotas o certificados de participación, y esto es importante. Custodia de cuotas o certificados de participación la realiza Cavalli, si deseas, lo puedes anotar, o la realiza la propia sociedad administradora. Los certificados de participación es el documento cual refleja que tú has invertido en un fondo mutuo. La custodia de las inversiones son las inversiones que realiza el fondo mutuo, son los valores que ha comprado el fondo mutuo. Acá pueden revisar las funciones del custodio. Las obligaciones y reportes regulatorios también se los dejo. Hay reportes de información diaria que mandan las sociedades administradoras de fondos mutuos para cumplir con la transparencia de la información. Información mensual que envían son los estados de cuenta que les llegan a ustedes si ustedes compran fondos mutuos. Los estados financieros trimestrales, anuales, son auditados, los hechos de importancia, que son información que puede influenciar en el comportamiento del fondo, del valor cuota, de los inversionistas, las comunicaciones de los fondos mutuos a los inversionistas también se tienen que dar cuando se dan modificaciones a los documentos regulatorios, cuando se dan excesos de participación también. La publicidad también se debe remitir al regulador para que esté chequeando a ver qué se le está ofreciendo a los partícipes. Y
Otras obligaciones que tienen las sociedades administradoras de fondos, por ejemplo, contar con un funcionario de control interno, hay que contar con un área de gestión de riesgos, hay que hacer auditoría de algunos documentos, hay que tener un oficial de cumplimiento, que a diferencia del funcionario de control interno que, que supervisa el cumplimiento normativo y que supervisa el cumplimiento de las obligaciones reguladas en el reglamento de fondos mutuos, en el caso del funcionario de control interno, el oficial de cumplimiento es otro funcionario que tiene una función de supervisar y gestionar el riesgo de lavado de activos, disminuir el riesgo de lavado de activos. Ese es el oficial de cumplimiento. También están obligadas a tener una página web. Ya que hablamos de fondos mutuos, yo quería ya para ir terminando hablar de operaciones de liquidez. En el Perú, en los fondos mutuos básicamente permiten, no todos, pero la gran mayoría permiten rescatar rápidamente los partícipes. ¿Por qué no todos? Porque ya les he explicado que existen fondos mutuos que tienen rescates preestablecidos o fondos mutuos, por ejemplo, estructurados que son hasta el vencimiento, ¿no? Que te ponen comisiones de rescate altas y entonces tú no te puedes salir porque la idea es que te quedes al vencimiento y no vas a pagar una comisión de rescate alta. Entonces, las operaciones de liquidez se regulan a través de los rescates. Obviamente, la liquidez de los fondos mutuos, si sabes que en determinados tipos de fondos los inversionistas te rescatan, la propia sociedad administradora guarda un poco de caja, no le invierte, o le invierte en instrumentos más líquidos para poder cubrir los rescates. Es un tema autorregulado la liquidez. No existe regulación directa de la liquidez. Cada sociedad gestiona la liquidez del fondo mutuo dependiendo del tipo de fondo, como ya les he explicado, fondo estructurado, otras formas como las comisiones de rescates que ya acabamos de hablar o los rescates preestablecidos. Así se gestiona la liquidez. Los fondos mutuos también se gestiona la liquidez a través del tipo de inversiones que pueden realizar. ¿Sí? Pero ya no solamente en Perú, los fondos mutuos solo invierten en valores mobiliarios, también invierten en títulos, valores, letras, pagarés, pueden invertir en ese tipo de instrumentos. Otra alternativa para gestionar la liquidez también es regular los rescates significativos, ¿no? Te da más días para tú hacer líquida la inversión que tenías como sociedad administradora dentro de un fondo mutuo y poder pagar al inversionista que está buscando rescatar y llevarse su plata. Los fondos mutuos tienen marcadas dos etapas, una etapa preoperativa y una etapa operativa. La etapa preoperativa puede durar 12 meses y tienes que cumplir determinados, va desde el momento que la SMV te da la autorización para poder inscribir el fondo en el registro público de mercado de valores, que muchas veces puede demorar 3 meses, 4 meses, depende, y hasta 12 meses. Pero en el caso de la etapa operativa, la etapa operativa, si bien no es que cumple 12 meses y pasa operativa, así no funciona. La idea es que tú estás en preoperativa y tú estás colocando, estás vendiendo tus fondos mutuos y vas a empezar a invertir cuando cumplas determinados requisitos, que básicamente están en el artículo 67 del reglamento de fondos mutuos, que es que hayas constituido una garantía de que tu patrimonio no sea menor a 400.000 soles, que actualizado es al 2020 como 798.000, ahorita debe ser 800.000 soles. Ese es el patrimonio que debe haber vendido un fondo mutuo para poder empezar a invertir. Hasta ese momento, mientras no tenga 800.000 soles, el fondo mutuo no puede empezar a invertir. Invierte en instrumentos de muy corto plazo, nada más. Pero después de eso no puede realizar las inversiones de la política de inversiones. La etapa operativa se inicia cuando has cumplido este requisito de patrimonio, cuando has cumplido con pagarle la garantía regulador, que es una garantía que se va a utilizar en caso no cumplas con tus deberes fiduciarios de cara a la administración del fondo. Allí el fondo está realizado o habilitado para poder ejecutar las inversiones. Las inversiones en la etapa preoperativa son, ya lo había dicho, fondos mutuos de deuda de muy corto plazo, es decir, fondos mutuos que buscan rentabilidades al mes, a los 3 meses, que invierten en depósitos, certificados de depósito. También puedes estar en depósitos de entidades financieras, ¿no? Y instrumentos del Estado peruano.
Y ya cuando el fondo empieza etapa operativa, puede invertir en valores inscritos en registro público de mercado de valores, derivados, valores garantizados por empresas públicas, pueden hacer repos, operaciones de reporte, instrumentos de rendimiento estructurado, y muchos de esos activos requieren una valorización de un tercero, y esto no les había hablado, pero en el caso de los fondos mutuos, el precio de los activos es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque el valor cuota, el valor de cada cuota de participación que han comprado los inversionistas, se va a valorizar diariamente por las sociedades administradoras. ¿Y por qué existe la obligación de valorizar diariamente? Porque ya lo hemos dicho, dentro de la estructura de los fondos mutuos están destinados a poder ser rescatados en 2 días, poder llevarse la plata. Por tanto, tiene sentido que sepas cuánto vale tu fondo mutuo todos los días, ¿no? Entonces, la valorización en todos los instrumentos financieros que ven en el rectángulo en rojo está obligatoriamente, debe ser obligatoriamente realizada por un tercero, que es PIP, o perdón, que es un proveedor de precios, que en el Perú creo que existen uno o dos, creo que Valuex de la bolsa y PIP, ¿no? Eh, los demás instrumentos financieros no requieren una valorización de un proveedor de precios, los valoriza la propia sociedad administradora conforme se estableció el reglamento. La valorización de activos del fondo, ya les dije que la hace la empresa proveedora de precios. Las empresas proveedoras de precios son sujetos que tienen una regulación dentro del mercado de capitales eh, y tienen un reglamento, ¿no? Que están reguladas por la SMV. ¿Cómo se valorizan las cuotas de participación? Diariamente hay un estado de situación patrimonial diario. La vigencia de los valores cuotas dentro de los fondos mutuos dura 24 horas. Se establece una fecha de corte, un horario de corte. Sobre todo porque se van a meter solicitudes de rescate. Es importante saber si ingreso una solicitud de rescate hoy día, cuánto debo valorizar ese fondo, debo valorizar al precio del día siguiente, ¿no? ¿Y cómo se calcula el precio de una cuota? Es básicamente el patrimonio neto entre el número de cuotas, ¿no? ¿Cuánto vale? Por eso le sacan el estado de situación financiera a cada fondo todos los días. Eh, ¿Cuánto está el patrimonio neto? Entre la cantidad de cuotas, el valor cuota, esa información determina el precio del valor cuota. Esa información está en la página de la gran mayoría de sociedades administradoras, está en la SMV también, actualizado a un día más atrás, pero está. Y hay una obligación de cómo se deben asignar los valores cuotas. No voy a entrar a eso porque puede ser un poquito enredado. Y ya para terminar, creo que sí vamos a acabar con todo. La distribución y la colocación puede darse a través de un agente colocador, un distribuidor y promotores. Los promotores pueden ser directos e indirectos. Son directos cuando los contrata la propia sociedad administradora. Son indirectos cuando los contrata el agente colocador o el distribuidor. Los promotores son esas personas que te venden las cuotas de participación de los fondos mutuos dentro de las ventanillas de los bancos. Esos son promotores indirectos. Finalmente los contrata la propia sociedad administradora, los contrata el agente colocador y te venden, te distribuyen los fondos mutuos. Hay una figura nueva que se llama distribuidor, en el Perú no se aplica. Básicamente lo que se pide son agentes colocadores. Los agentes colocadores pueden ser entidades del sistema financiero, pero también parecería que pueden ser, según los cambios que se hicieron a la ley de mercado de valores y al reglamento de fondos mutuos, terceros, personas jurídicas sin necesidad de autorización del reglamento de fondos mutuos. Allí el regulador creo que no ha tomado una posición, al menos no he visto ningún informe pero, al respecto del regulador, pero desde una posición más flexible, sí se podría interpretar que los agentes colocadores pueden ser no solamente entidades financieras con autorización, sino pueden ser terceros, ¿no? Cualquier otro tipo de personas jurídicas no supervisadas por el regulador. Pero eso probablemente amerite una mayor discusión. Lo que sí es obligatorio es la asesoría y el perfilamiento. Las sociedades administradoras no te pueden vender un fondo mutuo o no puedes rescatar un fondo mutuo sin haber sido perfilado el inversionista para determinar cuál es el riesgo que quieres asumir. Cuando tú vas a comprar un fondo mutuo, tienes que preguntarte para qué lo quieres. Y si no te lo preguntas, te lo deberían preguntar. Te deben hacer preguntas para saber qué tipo de inversionista eres, cuán
preparado estás y qué tipo de productos puedes entrar. Si eres una persona conservadora, como les dije desde un inicio, no vas a entrar a un fondo mutuo de acciones que tiene una volatilidad muy alta. Deberías entrar a un fondo mutuo más conservador, más acorde a tu perfil. Entonces, la situación financiera, los conocimientos y la experiencia, el tiempo que vas a estar y la tolerancia a riesgo son los factores que determinan un correcto perfilamiento y son importantes para recibir una buena asesoría por parte de las sociedades administradoras, los agentes colocadores o los distribuidores, que son los que tienen que tener las políticas para poder perfilar a los clientes. Bueno, básicamente eso es todo. He tratado de explicarles un poco cómo funcionan los fondos mutuos y resumirles un poco el reglamento de fondos mutuos a grandes rasgos. Así que no sé si tienen alguna pregunta sobre el tema, sino para darle el paso al siguiente ponente. Vamos a esperar un momento, si es que alguno de los participantes tiene una pregunta. Yo por mi parte sí tengo una, Gerardo. En primer lugar, excelente participación, muy clara y bastante interesante también. Mi pregunta es con respecto a este, bueno, no tan novedoso mecanismo, pero sí más novedoso que los anteriores, mecanismos de inversión, los ETF. ¿Qué, qué opinión tendrías tú de ellos en comparación con los fondos mutuos, ¿no? O sea, siempre se ha resaltado que, pues, la mayor diferencia que existe es entre esta gestión pasiva de los ETFs y la gestión activa de los fondos mutuos. Pero, ¿tú cómo lo ves? Y también con la implementación que tienen ya en Perú, pero Ujú. ¿qué impacto podría tener? El impacto se podría dar en una menor comisión de administración, ¿no? Porque la idea de básicamente los ETFs es que la gestión va a ser pasiva, ¿no? No va a haber una gestión activa. La gran pregunta al fondo es, ¿qué tanto gestión activa realizan nuestras sociedades administradoras el día de hoy, ¿no? O sea, muchos productos sí, pero no necesariamente, ¿no? En los fondos mutuos estructurados no hay una gestión activa, en los fondos de fondos más o menos, pero en el caso de los ETFs, básicamente sí, la gestión va a ser súper pasiva y por tanto debería ofrecerse una rentabilidad de repente, perdón, una comisión de administración mucho más barata que las que se ofrecen dentro de gestión activa. Por tanto, ahora esto tiene una lógica en tanto verdaderamente las inversiones que se realicen, eh, o sea, se cubran los costos, ¿no? Pero sí es un producto novedoso, es una buena forma de invertir. Lo que yo, ya en Perú creo que el Dorado ha sacado fondos de ETF, si mal no recuerdo. Antes no habían, tenías que ir a la bolsa para comprar un poco algunos ETFs. Ahora ya los puedes comprar dentro de sociedades administradoras. Se califican en el Perú como fondos mutuos también, porque si bien tienen una estructura un poco cerrada, tienes la posibilidad de deshacer estas cuotas que has comprado y de alguna manera recibir o salir a venderlo dentro de la bolsa. Entonces, en tanto tienes la posibilidad de venderlo, hay una posibilidad de salirte, por tanto es abierto. Esa es la interpretación que entiendo se ha dado y están reglamentados dentro del reglamento de fondos mutuos. El problema es que si es una otra forma de acceder a instrumentos dentro de la bolsa, ¿no? Es otra forma interesante. El problema es que el inversionista retail no compra tanto equity, entonces ahí podrías tener es una tarea pendiente lograr comercializarlos y entiendo que por eso se han demorado tanto las sociedades administradoras y la gran mayoría no lo saca, ¿no? Porque el perfil del inversionista está pidiendo un producto más conservador. Entonces, eh, pero esperemos que haya más ETFs, más posibilidades de invertir en mercados o en plazas bursátiles interesantes a bajo costo, sin necesidad de recurrir a una bolsa directamente a través de un agente colocador que de repente te requiere tener un perfil de inversión más arriesgado o tener la posibilidad de poder pagar un monto mayor y al final compras una acción o compras un ETF.
Entonces, es un producto interesante. Creo que se debe fomentar más. Sí, muchísimas gracias. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta por parte de nuestros asistentes. Entonces, darte las gracias nuevamente, Gerardo, por estar en este momento con nosotros. Ha estado nuevamente bastante interesante tu participación y le daríamos el pase para continuar con esta sesión del curso organizado por Deleyes, que ya está con nosotros también, a Richard Terrell, quien va a abordar el tema blockchain en el mercado de valores, innovación o novedad. Richard Terrell es gerente general de la sociedad titulizadora Sura y fundador del Círculo Financiero Corporativo, especialista en Derecho Corporativo y Financiero, con estudios de maestría en Derecho Bancario y Financiero en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con amplia experiencia en la dirección administrativa, operativa y comercial de fideicomisos. Asimismo, se ha desempeñado como jefe legal corporativo en Core Capital SAFI y abogado en distintos estudios de abogados con alto prestigio como Bracamonte Hawker, Castellares, Saco Vertis, Landred Asociados, Payet Rey Caubi Pérez y Muñiz Ramírez Pérez Taimán y Olaya Abogados. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Richard, por en este día estar con nosotros y te damos el pase para que inicies con tu ponencia. Muchas gracias por la presentación. En realidad, no es que tenga tantos años tampoco, pero más que todo es porque siempre hemos sido un poco más ágiles, se podría decir, para cambiar de trabajo, para seguir aprendiendo. Así es que buenas noches con todos. Muchas gracias a Deleyes por la invitación. El día de hoy les voy a conversar un poco sobre lo que estuve estudiando en los últimos años. Mi foco de actividad es el mercado de capitales, así es que de hecho me gusta ver el tema de la innovación y las nuevas cosas que podríamos estar introduciendo en ese mercado. Como ya lo explicaron, tengo a mi cargo la gerencia general de Sociedad Titulizadora Sura. De hecho, se ha comenzado el funcionamiento el año pasado. Estamos bien metidos en el mercado de capitales y vamos ahora a tratar de comentarles un poco de lo que hemos venido estudiando estos 2 últimos años. Voy a presentar una diapositiva. Me comentan por favor si la pueden ver. Todavía no. Sí tiene habilitada la opción para compartir, pero todavía no se logra visualizar. Ahora sí está cargando. Creo que ahora sí, ¿no es cierto? Sí, ahora sí. Listo. Listo. En realidad el título de la presentación es un poco retador, porque en realidad trata de revisar el tema desde un punto de vista crítico. Muchas veces, cuando salen las nuevas tecnologías, cuando tienes un nuevo producto, tratas de utilizar ese mismo producto para todos. Que claro, cuando tienes problemas y tienes un martillo, lo más común es tratar de ver a todos como clavos. Entonces, la idea de esta exposición corta, esperemos que sea corta, solamente va desde el punto de vista crítico o desde el punto de vista del análisis, cómo deberíamos enfocar o cómo en realidad se está enfocando actualmente. Se habla de blockchain como básicamente la nueva revolución industrial, se habla de la nueva revolución en tecnología, se habla que blockchain va a cambiar básicamente todo lo que viene para adelante. Pero claro, también tenemos que comenzar a analizar blockchain y ver cuáles son sus capacidades, cuáles son sus límites, hasta dónde teóricamente podríamos llegar y hasta dónde en realidad en el mundo real podríamos llegar con esta nueva tecnología. Así es que de eso se trata esta presentación. Comienzo comentándoles que blockchain básicamente
es un producto creado por una persona en el año 2008 que entrando en una especie de grupo de personas que ven todo lo que son criptomonedas y ese tipo de cosas, se llamaba Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto en el año 2008 publicó un paper cuya intención fue sustentar el protocolo que usaría Bitcoin. Bitcoin es nada más y nada menos que una moneda digital. Es decir, de alguna manera buscaba no utilizar ninguna entidad pública o ningún ente que controlara la actividad, sino que esta moneda se pueda utilizar sin tener un ente centralizado, sin tener un ente de compensación, sin tener al gobierno en sí. Básicamente era una moneda basada en bits, por eso su nombre, Bitcoin. El inicio de blockchain es básicamente concebido como un registro, ¿ya? Es un registro descentralizado de las transacciones de esta criptomoneda, ¿no? La propuesta de Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es, luego, después de unos meses, sacó ya el sistema por el cual se transfieren estos bitcoins. Esta propuesta contemplaba una solución para el problema del doble gasto, usando una red peer-to-peer, que ahora les voy a explicar un poco más sobre eso. Esto involucra pues la utilización de un sistema, un mecanismo de pagos online, sin contar con la intervención de bancos ni de alguna autoridad central que se responsabilice por el problema del doble gasto, siendo principalmente, en este caso, una solución construida para promover la descentralización de los pagos y de los registros de las transacciones. ¿Cuál es el tema que no le gustaba a Satoshi Nakamoto? El tema de que tú tengas ahora, actualmente, dinero electrónico que compres en Internet, implica que existe una entidad, por más que sea Visa o Mastercard, que valide que efectivamente existe ese dinero en tu cuenta para que se traslade a la otra cuenta. Entonces, esta actividad de intermediación del banco, o incluso en los pagos interbancarios, ¿no? Tú haces una transferencia de banco a banco y sucede que en estas circunstancias alguien tiene que confirmar que efectivamente tú tienes dinero. Entonces, esa confirmación la hacen los dos bancos y a la par con el Banco Central de Reserva. Es decir, existen entes que básicamente centralizan los pagos y el registro de las transacciones. A eso quería escapar Satoshi Nakamoto, es decir, que esto se descentralizara totalmente, que esto le permita y que incluso con esa circunstancia el registro estaba creado para evitar el doble gasto, ¿no? Esa fue la idea. Entonces, ¿qué es el blockchain? Es básicamente un libro contable digital donde se registran efectivamente estas transacciones que les comento. Es decir, que pase sin el ente centralizado, sino que todo mundo tenga conocimiento de esta transacción, de esta operación, de esta información. Un registro que replica en varias ubicaciones la información registrada de manera descentralizada para garantizar el acceso y la seguridad de la misma para los participantes de este registro. Es decir, todos los que estén conectados con un nodo a esta red llamada blockchain van a tener la misma información y no van a necesitar la confirmación de ningún tercero para efectivamente dejar cuenta que A le vendió a B. A le vendió a B está colocado en todos los nodos, se replica en todos los nodos y se aprueba en todos los nodos por consenso. Entonces, de hecho, esas posibilidades de blockchain genera ciertos beneficios para el tema de los pagos, que ahora vamos a tratar de ver. Es decir, si nosotros hablamos de blockchain vinculado solamente a Bitcoin, estamos viendo solamente con un ojo, pero si abrimos los dos, vamos a comenzar a ver que blockchain es una posibilidad para muchos negocios. Varios de ellos están vinculados inclusive con los diamantes de sangre, para ver qué tipo de diamante es, en los negocios de importación y exportación, para saber de dónde llega. Imaginen, una fruta, una manzana que va desde Chile, se va hasta Holanda,
mediante blockchain se puede saber dónde se sembró, qué semillas utilizó, quién lo transportó, qué personas estuvieron registrándolo y todo lo demás. Toda esta cadena digamos, de transporte y toda esta cadena de embalaje y todo lo demás puede ser registrada en una blockchain y que esto no pueda ser cambiado absolutamente por nada. De hecho, es un registro sobre todas las cosas. Estas son varias de las características que les estaba comentando, ¿no? Como pueden ver, la primera es que la blockchain tiene una replicación peer-to-peer. Eso implica que, como ven acá en esta gráfica, estos 4 nodos tienen la misma información. Cuando se registra una operación, imaginemos, en este nodo de acá, un minero inscribe una operación, una venta de una acción de Richard Terrell a Gerardo, esta misma información se replica en todos los nodos a la vez, y eso implica que está descentralizada. Esto, para que logre inscribirse, es decir, este bloque de información para que logre inscribirse tiene que ser aprobado por los nodos que están participando de esta blockchain. Porque la blockchain puede ser pública o privada. En este caso es una privada, imaginemos, para que pueda ser inscrita, para que pueda ser pública para todas estas personas, tiene que inscribirse en cada una de ellas. Y para eso necesita consenso. Está descentralizada porque imagínense que la base de datos de este nodo, de esta parte, termina por, no sé, pues por quemarse, por tener algún siniestro. No va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esa misma información va a estar guardada en todos los nodos. Entonces, con eso se convierte básicamente en irreversible e inmutable. Es decir, no puedes cambiarlo tampoco, porque para cambiarlo tienes que tener consenso con todos los nodos. Es segura y criptográfica porque se utiliza a través de criptografía, es decir, cada información que se ingresa a esto no es texto per se, sino son códigos que permiten identificar una determinada operación y todo lo demás, que al final cuando tú tengas el hash, no necesariamente llegas a saber cuál es el titular de esta información, o sea, es algo así como que una versión en la que todo mundo tiene conocimiento o acceso a todos los códigos que existan en la blockchain, pero es difícil, o casi imposible, llegar a saber en qué consiste esa información que está detrás, o quién es el titular que está detrás, o cuáles son las condiciones de esa transacción. Es transparente, por eso dice que es transparente, pero a la vez es privada. Habla de integridad porque para poder modificar, como les contaba, algún dato de esta blockchain que está ordenada sobre la base de bloques, es difícil. ¿Por qué? Porque la información que está detrás viene encadenada con la que siguen adelante. Eso es lo primero. Es decir, es básicamente una forma de ordenamiento de la información que hace inviable que alguien pueda atacarlo. Ahora voy a darle más detalles de todo lo que implica este tema del ataque, ¿no? Tiene un registro cronológico, es decir, en el tiempo se va grabando, es decir, no se cambia, es inmutable. Si al final termina cambiándose con las nuevas versiones de blockchain, es porque existe consenso entre todos los nodos de la operación. Y claro, esta parte probablemente todos le hemos escuchado alguna vez en nuestra vida, ¿no? Esto es lo que les explicaba y creo que es mucho más fácil poder explicarlo desde ese punto de vista, ¿no? Alguien solicita una transacción y esta transacción solicitada se transmite a una red peer-to-peer que consta de computadoras conocidas como nodos. ¿Se acuerdan que les hablaba de nodos? Estos son los nodos. Una vez que pasa por este proceso, va al tema de la validación, ¿no? La red de nodos valida la transacción y el estado del usuario utilizando algoritmos conocidos le da un OK, un check a esta operación, este cuadradito de aquí. Luego pasa, una vez verificada la transacción, se combina con otras transacciones para crear un nuevo bloque de datos para el libro mayor. Es decir, estos bits se condensan con otras operaciones más
y comienzan a formar entre todas ellas, son más o menos 2.000 o 3.000 por cada eslabón de la cadena. Ahora les voy a explicar un poquito más de ese tema y justamente a eso creo que es motivo de esta exposición. Una vez que pasa esto, el nuevo bloque se agrega a la cadena de bloques existente de una manera que es permanente e inalterable. O sea, funciona como esto, es decir, puros bloques se van juntando y al final la transacción se completa. Esto involucra, si se dan cuenta, un proceso un tanto rápido, sin necesidad de que un tercero tenga que reaccionar posteriormente, sino que básicamente se actualiza de manera rápida. Uno de los éxitos que ha tenido la blockchain en la aplicación en el mercado de capitales es en el mercado chileno, por ejemplo. Existen operaciones de préstamo bursátil de valores que en sus tiempos normales y de acuerdo a lo que existía antes de la aplicación de esta tecnología, les costaba a la Bolsa de Valores de Santiago el proceso 4 días. A partir de la implementación de blockchain para este tipo de operaciones únicamente, esa misma operación que duraba 4 días, ahora se puede realizar sobre la base de smart contracts, de contratos inteligentes, en un plazo de 4 minutos. Entonces, cambiar 4 días por 4 minutos es este proceso. Es decir, este proceso de aquí, donde no necesitas que un tercero valide, donde no necesitas que una SAP valide con otra SAP, donde no necesitas que Cavalli o la bolsa de valores te diga si está así, si está así, o no necesitas un periodo de compensación. ¿Por qué? Porque el pago se hace en automático si es que se logra de alguna manera programar el pago con un smart contract. Entonces, de hecho, sí podría traer ciertos beneficios, pero no siempre. Entonces, pero esto que es tan maravilloso tiene que cumplir siempre con reglas. Es decir, todo en la Tierra tiene reglas. Nosotros saltamos determinada cantidad porque tenemos que el peso digamos, existe la atracción a la Tierra, tenemos que, no podemos volar porque básicamente tenemos un peso y tenemos la atmósfera encima. O sea, de hecho hay muchas reglas en la Tierra que hace que muchas de las cosas que quisiéramos hacer no las podemos hacer. Y a la blockchain es igual. Tiene y está repleta totalmente de reglas. Y esas reglas hacen que la blockchain que parece tan maravillosa, termine siendo solamente un elemento que podamos agregar a lo que ya existe. Entonces, estas son las 3 reglas que quiero explicarle y sobre las cuales vamos a compartir durante lo que sigue de esta conversación o de esta exposición. Uno, ¿de qué están compuestos? La composición de estos bloques es información, es decir, es texto puro, criptográfico y todo lo demás, es puro texto, es decir, está contenido de información. Esta información, al igual que los archivos que nosotros guardamos en nuestra computadora, tiene un tamaño específico. O sea, cada bloque tiene un tamaño específico. Cada bloque tiene aproximadamente 1 megabyte. Este megabyte te permite almacenar entre 2.000 y 2.200 operaciones en cada megabyte. Y cada uno de estos bloques se crea cada 10 minutos. Lo cual hace básicamente que no sea tan fácil atacar a la blockchain. ¿Por qué? Porque cada 10 minutos se crea un nuevo bloque y atacar en 10 minutos a toda la blockchain es básicamente imposible. Pero esto también a la vez es su propia debilidad. ¿Por qué? Porque esto permite solamente entre 3 o 4 transacciones por segundo. Entonces, si tú tienes un blockchain digamos, utilizándolo, por ejemplo, para transacciones en bolsa no se necesita entre 3 o 4 transacciones por segundo. Hay ocasiones en las que podrías emplear miles de operaciones por segundo. Y eso no es posible a través de la blockchain. Entonces, si se dan cuenta, hay posibilidades que podrían estar vetadas para la blockchain. Hay oportunidades en las cuales probablemente no podrían funcionar.
Y como se dan cuenta acá en la gráfica que está en la parte baja, la seguridad, cada uno de estos bloquecitos y cada uno de estos archivos de información le permiten seguridad, pero a la vez, si se dan cuenta, necesitas una potencia gigantesca en materia de computadoras y en varios lugares y en varios nodos, porque necesitas 1 megabyte por cada bloque. Imagínate si cada 10 minutos tengamos que aumentar 1 megabyte al registro que estamos creando, necesitas bastante potencia. Segundo, tiene cierta predisposición de la blockchain a no tener muchas operaciones por segundo, porque solamente puedes hacer entre 3 o 4. Es decir, el desarrollo actual es que solamente puedes hacer 3 o 4 operaciones por segundo. Esto nos lleva a pensar en estos dos conceptos, ¿no? Y va al grano con lo que quería mostrarles el día de hoy. Uno es innovar y otro es novedad. O sea, ¿qué es innovación y qué es novedad? Una innovación es básicamente la acción o efecto de innovar. Y innovar a su vez es mudar o alterar algo introduciendo novedades, ¿no? Y lo otro, que es la novedad, es cualidad de nuevo y artículo de moda. De hecho, blockchain es una innovación, pero muchas veces esta posibilidad de blockchain no nos permite ver con claridad lo que realmente necesitamos en el mercado de capitales. No nos permite ver que ya existen mecanismos que podríamos utilizar con mayor efectividad y que no, la solución para todo no es blockchain. Es como que no existe la panacea. Y blockchain no puede ser necesariamente la panacea, pero sí es un buen producto, es un buen elemento innovativo dentro de todas las relaciones de transacciones descentralizadas y todo lo demás, pero tampoco es que va a solucionar la vida de absolutamente todo. ¿Qué cosas trae blockchain? Básicamente es esto. Es un gráfico que resume de manera ordenada todas las cosas que podríamos hacer. Es decir, esto puede utilizarse para todas las operaciones que podríamos hacer en adelante, ¿no? Transacciones encriptadas, nadie podría ver tu información, sería totalmente segura. La verificación por consenso mutuo, es decir, definitivamente si estás haciendo fraude, las personas que estén validando las operaciones en la blockchain podrían bloquear esa transacción fraudulenta. Puedes utilizar contratos inteligentes básicamente que se ejecuten en automático, pagos, que se ejecuten en automático o básicamente se administren las condiciones suspensivas de todos los contratos que puedas tú programar en la blockchain para que puedan ser utilizados. En temas de datos tienes bases de datos universales, es decir, que nadie más, que todos tendrían la misma información. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero imagínense que los bancos compartieran toda la información que ellos dicen que es suya y pudieran tener, digamos, todos ellos la base de datos que efectivamente tiene cada uno de ellos. Entonces, cada uno podría utilizar esta información. Esto ya sucede en Europa. En Europa ya existe como que básicamente el tema de compartimiento de datos entre todos ellos, pero si es que todo esto lo volcamos a la blockchain sería muchísimo más interesante, ¿no? También puedes escoger qué tipo de información podrías tener. Tienes un registro distribuido, no tienes riesgo de perder esta información. Puedes utilizar datos en tiempo real y todo ser transparente, es decir, puedes tener seguridad de que efectivamente es así. Una liquidación más eficiente y transacciones y procesamiento de datos en general, ¿no? En automático, vía smart contracts. Y aquí estas son las cositas que podríamos realizar en el mercado de capitales, ¿no? En este periodo, imagínense la transferencia y verificación de tenencias. O sea, no necesitarías la actividad de Cavalli para poder verificar que efectivamente el valor existe, ¿no? Todos tendrían la misma información. La SAP 1 con la SAP 2 y la SAP 3 podrían saber que Richard Terrell tiene una acción en determinada empresa o un bono en determinada empresa. Es decir, la transferencia y verificación de tenencias sería así, en un 2x3. Todos podrían tener acceso a esa información. Podrían revisar tu exposición crediticia,
entre todos los agentes y dónde efectivamente tienes deudas o créditos, ese tipo de cosas. Descentralizas los datos. Imagínense el tema de conocimiento de clientes. Si es que todos tienen la información de la empresa Tres Chanchitos, Sociedad Anónima Cerrada, y todos tienen acceso a esta información, no tendríamos que gastar de nuevo en las centrales de riesgo, no tendríamos que gastar de nuevo en verificar esos datos ante RENIEC, o ese tipo de cosas, porque tendría seguridad de que esa información es verídica, tenías seguridad de que esta información la manejan absolutamente todos. O sea, reducirías los tiempos de revisión de conocimiento del cliente. Ya en el mismo trade deberíamos ver transacciones online seguras en tiempo real. Como les decía, había una operación en Chile que duraba 4 horas los préstamos bursátiles, 4 días los préstamos bursátiles, porque tenía que realizarse la verificación de las cuentas y todo lo demás. A través de la blockchain, ¿qué ha sucedido? 4 minutos y terminas de realizar tu operación de préstamo bursátil en solo 4 minutos. No necesitas necesariamente el delivery y el pago, confirmarlo más adelante, sino que también podríamos hacer que en automático se compensen el dinero, o en automático terminen realizándose los pagos, informes, reportes, supervisión automatizada. Solo imagínense la información que podría tener la SMB para controlar el mercado de capitales si es que todos estuviéramos, todas las apps y todas las empresas que se dedican a estas actividades tengan un nodo de la blockchain y que ellos puedan supervisar sobre la base del manejo de datos, con inteligencia artificial, ver cómo efectivamente se realizan estos temas, verificar operaciones de manipulación, todas esas cosas, o de uso incluso de información privilegiada, todo eso podría permitir una base de datos de ese tipo, ¿no? Una base de datos única, centralizada. Podríamos colocar mayores estándares a nivel de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Básicamente, encontrar información de todas estas personas de manera global en todo el mercado, cómo se han comportado en el mercado, qué es lo que han hecho, qué es lo que tienen sus accionistas por detrás, qué operaciones han realizado y ese tipo de cosas. En el post-trade podríamos realizar operaciones sin compensación digamos, con un ente centralizado, esto sí en tiempo real, porque imagínense, si hasta ahora tenemos ya las transferencias interbancarias en el mismo día, imagínense, una ocasión nos preguntaron, cuando trabajaba en un estudio de abogados, si podría hacerse un centro de compensación a través de blockchain sin necesidad del Banco Central de Reserva. La respuesta era que sí. El tema era que quién se iba a atrever, cuál de los bancos iba a atrever a hacer eso. De hecho, era súper difícil, ¿no? Pero los tiempos van avanzando y seguramente las cosas van a ir revisándose con mayor detenimiento, van a ir viendo las posibilidades, los expertos van a ir incrementándose, porque de hecho ya existen, uno busca en internet y existen 1000 diplomados, 1000 cursos de blockchain, de cómo efectivamente utilizar blockchain y todo lo demás. Claro, todos están desarrollando productos, todos están tratando de implementarlos. Eso es lo que podría hacer blockchain. Podría reducir márgenes de costos porque utilizan menos actores, menos comisiones, menos de todo, menos requisitos, porque claro, esa información ya se va a poder obtener de todos. Es decir, básicamente agilizaría el mercado de capitales. Digamos, la postventa sería eficiente porque sería automático, no necesitas el factor, el riesgo operativo del humano, ya se tendría que reducir o se reduciría. La administración de garantías, utilización de contratos inteligentes. En la custodia y servicio deberíamos ver la emisión primaria directamente en blockchain. Eso es emitir tokens ya como bonos, automatización y eliminación de procesos, para que nada, es decir, vencimientos y todo lo demás podríamos administrarlo a través de blockchain. Conjuntos de datos centrales más ricos, datos de referencia comunes para absolutamente todos, simplificación de servicios en general para todos los temas del negocio de mercado de capitales. Y si se dan cuenta, en el tema, por ejemplo, de transacciones seguras en tiempo real, esta es una posibilidad,
pero no es una posibilidad ahora. Y les voy a explicar por qué. Y esto tiene que ver con lo que habíamos conversado hace rato respecto de las capacidades de la blockchain. ¿Se acuerdan que les había dicho que cada bloque de blockchain tiene 1 megabyte? Y cada megabyte tiene entre 2000 y 2200 operaciones guardadas. Y que cada 10 minutos se crea un nuevo bloque, y eso implica que cada segundo solamente se puede hacer entre 3 o 4 operaciones. Entonces, revisando eso, teniendo ese dato y analizando todas estas cuestiones, por ejemplo, si tenemos el sistema Millennium, que ya existe para la bolsa, y el sistema Millennium procesa 1000 operaciones por segundo, y lo comparas con blockchain que podría procesar solamente 3 o 4 operaciones por segundo, ¿cuál deberías utilizar? Definitivamente deberíamos utilizar el Millennium, porque blockchain no necesariamente sería la solución para ese tema. Si tuviésemos 3 o 4 operaciones por segundo, claro que podría ser una posibilidad. Entonces, de hecho, haciendo un análisis real de estas cosas, la novedad no nos debe llevar a pensar que es la mejor solución siempre. Pero si nos lleva a innovar, como en el caso, por ejemplo, de la simplificación de los procesos de conocimiento del cliente, allí sí es importante blockchain. Pero la novedad de hacer operaciones o transacciones de mercado de capitales a través de blockchain o transar bonos o acciones en el mercado secundario es una posibilidad, digamos, que en este tiempo es remota. Pero más adelante no sabemos si blockchain va a ir mejorando en capacidades, va a ir mejorando en velocidad. Como les decía, para utilizar blockchain necesitas una potencia tecnológica gigante, porque cada 10 minutos tienes que sumarle 1 megabyte, y no sé si tengan el suficiente presupuesto para adquirir determinados espacios gigantescos para que pueda ir creciendo a ese nivel. Entonces, de hecho, es súper complicado utilizar blockchain para algunas cosas, pero sí ha sido utilizado para varias operaciones ya, y en específico. Y es por eso que es ese desarrollo que viene realizándose en España, ese desarrollo que se viene realizando en Chile, en algunos otros países, obedece a eso, a que la blockchain no es la solución absolutamente para todo, pero sí es un buen elemento que puede generar eficiencias dentro del mercado de capitales. Si se dan cuenta, ahora no existe, por lo menos en el Perú o en Latinoamérica, una regulación específica para blockchain. No existe una regulación que le pueda permitir desarrollarse con tranquilidad, ¿no? Porque claro, lo que hace el operador peruano es, esto está regulado en alguna parte, lo permite la Superintendencia de Mercado de Valores, lo permite la Superintendencia de Bancos y Seguros, y si no lo permite, básicamente se convierte en una apuesta arriesgada. Básicamente se convierte en una apuesta complicada para estos agentes, o sea, salvo la bolsa de valores de Santiago en Chile, sí lo logró hacer, pero es porque ellos tienen una tradición de innovación en Latinoamérica. Ellos siempre fueron los que estaban adelante en todo el desarrollo del mercado de capitales. Como pueden ver en esta gráfica, si bien no existe regulación, y probablemente no exista, como tampoco existe en el caso de Internet una regulación que pueda abarcar el tema del blockchain, siempre las invenciones son procesos largos hasta la fecha de regulación. Siempre hay procesos de desfase, siempre hay procesos de difícil adecuación. Es decir, la blockchain no es lo que va a venir en adelante y pronto, sino probablemente blockchain sea lo que venga en adelante en el mediano plazo. Entonces, nos toca ir verificando si esto nos permite congregar o utilizar la blockchain cumpliendo todos los estándares o modificando toda la normativa que debería utilizarse para esto. No sé, pues la ley de firmas digitales, la ley de datos, todos esos temas son complicados, porque si básicamente la información es inmutable, ¿qué hacen los derechos ARCO cuando
los registros de datos personales sean una blockchain. ¿Podríamos borrarlo? ¿No podríamos borrarlo? Entonces, hay todo un desarrollo y hay todo un análisis que se necesita hacer digamos, en el mercado peruano e incluso en el mercado de valores en general para poder adecuar una tecnología tan innovadora. Porque de hecho tiene sus propias características y existe regulación que pueda transversalmente generar ciertos impactos a la utilización y pueden ser incluso incumplimientos normativos de parte de aquel que termine implementando este tipo de herramienta, este tipo de actividad. Como les decía, existen dos casitos de los cuales quisiera hablarles ya en específico. Lo pueden revisar ustedes por su cuenta en cualquier momento en el internet, es información totalmente pública. Como ven en la noticia que he pegado, en la parte de la noticia que he colocado allí, el Banco Santander emitió bonos corporativos por hasta $20 millones en Ethereum, ¿no? Básicamente, este bono se emitió usando la tecnología blockchain y también se mantendrá en blockchain durante toda la vida útil del bono hasta su vencimiento, ¿no? El propio banco, o sea, en este caso el Banco Santander fue el propio emisor. Esta emisión la compró una de las unidades del propio grupo, fue colocada también por la SAP del mismo grupo, a un cupón trimestral de más o menos 1.98. Se utilizó, como dice la noticia, Ethereum. Es una tecnología de código abierto, de blockchain una de las más avanzadas que existe. Esto le ha permitido pues, a Santander ser innovador, tokenizar en la blockchain bonos y básicamente comenzar a investigar en todo lo que debería ser el tema de las transferencias. Entonces, de hecho, si se dan cuenta, son avances pequeños, no vinculados a todo el mercado de valores, pero sí le permiten a las personas que vienen a utilizarlo ir desarrollando, porque lo normal es que estos desarrollos se realicen en blockchains que sean privadas, no en esas públicas que son para transferencia de bitcoins o de criptomonedas, ¿no? Entonces, les permite a estas personas, sobre la base de la programación, trabajando con las grandes empresas que se dedican a esto, de cómo ir avanzando. Es casi como realizar un sistema, pero utilizando los beneficios de esta tecnología, ¿no? De la descentralización, de la inmutabilidad, de todas las cosas que efectivamente deberíamos tomar en cuenta para esto. Esta es la otra operación que les comentaba. La Bolsa de Comercio de Santiago, realizando préstamos bursátiles. Si se dan cuenta, en la versión tradicional de lo que era esta operación, en el año 2018 se hizo un proyecto, ¿no? La Bolsa de Santiago se convirtió así en la administradora de un blockchain privado con una interfaz web, una API, una aplicación, una interfaz de aplicación, por el cual los clientes de la SAP, o la SAP, mejor dicho, podrían realizar operaciones de préstamos bursátiles ya a través del sistema de una blockchain privada. Entonces, como les decía, todos estos procesos de reconciliaciones que existían, que obligaban a que esta operación sea en 4 días, ahora se hacen en 4 minutos. Básicamente son datos encriptados que permiten preservar el secreto bursátil. Se programaron en total, entiendo, 6 smart contracts que permitían que se pueda realizar pagos en automático, compensaciones, traslados, compraventas. O sea, todas estas cosas estaban programadas en una blockchain que le ha permitido a la Bolsa de Santiago en Latinoamérica ser la más disruptiva y seguir manteniéndose como la más disruptiva respecto de este tipo de operaciones. Ahora, como conclusión a este tema, me gustaría decirles que en realidad es súper interesante poder evaluar esta nueva tecnología. No se queden en
en el estudio de lo que es, sino de cómo efectivamente ustedes pueden emplearlo en lo que hacen normalmente. O sea, existen varios papers en el Internet que hablan de los nuevos registros públicos basados en blockchain, porque es un registro, y de hecho podría funcionar, pero también podrían encontrar por qué no podría funcionar, como es el caso que les mostraba con el tema de las operaciones a través de bolsa de valores. Utilizar la blockchain desde mi perspectiva ahora no es posible, pero seguramente más adelante. Y así, ir revisando. De hecho, existen propuestas de utilización de blockchain para absolutamente varias actividades, casi todas las actividades que se realizan, después transporte, comercio exterior, bancario, todos los temas bancarios, crowdfunding, lo que efectivamente se está regulando ahora en la SMB. Hay un montón de posibilidades para el blockchain, pero no olvidemos, y siempre le escuché a un profesor argentino decir, no porque tenemos un martillo, veamos a todos con cabeza de clavos. Es decir, tenemos que comenzar a analizar desde una perspectiva más amplia, desde arriba primero, y luego comenzar a analizar poco a poco cada una de las cuestiones que deberían estar dentro para poder proponer cosas que sean realmente aplicables. Porque claro, es una cosa hablar de la teoría y decir que esto puede salvar la vida, pero otra cosa es llevarlo a la acción. Y ese es el gran tema que probablemente nos perturba a todos los abogados, ¿no? Porque en teoría y en papeles podemos resolver muchos problemas, pero en la vida real terminamos no necesariamente resolviéndolo, sino que básicamente complicando la situación. Entonces, la idea de esta exposición era esto. Está bien innovar, pero la innovación implica todo un proceso de revisión, todo un proceso de adecuación y todo un proceso que permita revisar estándares de eficiencia. Y esos estándares de eficiencia los vamos a ver nosotros en el camino, analizando caso por caso. No analizando desde afuera las cosas, sino viéndolo desde adentro. No hay otra alternativa, no hay otra forma. Muchas gracias por su tiempo. Si tuviesen preguntas, yo quedo atento aquí. Muchísimas gracias, Richard, por tu excelente exposición. La verdad estaba muy interesante. Yo no conocía muchos de los temas que acabas de mencionar. Y bueno, si es que alguno de los participantes tuviera alguna consulta que le quisiera brindar al doctor, puede levantar quizás su mano o podría mencionarla por el chat. Yo tengo una consulta con respecto a cómo es que la tecnología blockchain podría, y no está tan relacionado con los mercados financieros, pero también se encuentra vinculado, ¿no? ¿Cómo es que la tecnología blockchain tal vez podría afectar o el impacto medioambiental que podría tener? Creo que eso va ligado bastante a su implementación, creo, en el marco regulatorio, porque estuve leyendo por ahí un poco que se tienen que aprovechar, o sea, se podría ser sostenible, podría ser sostenible en la medida en que se utilicen energías renovables, ¿no? Porque si utilizamos tal vez energías no renovables, pues estaríamos complicándolo desde el punto de vista del medio ambiente. No sé qué comentarios podría tener, doctor, con respecto a ello. En efecto, como les comentaba, la utilización de blockchain implica mucha potencia, no solo a nivel de almacenamiento, sino también la utilización de energía. Pero en este caso estamos hablando de las blockchains públicas. Es decir, todas las que ven este tema de, por ejemplo, transferencias de criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, todas estas cosas, sí necesitan esto. ¿Por qué? Porque se replican en muchos nodos, en muchos lugares, se utiliza un montón de energía y es mucha información la que se termina procesando. Pero imaginemos en el mercado de capitales y lo que hizo básicamente la bolsa de valores de Santiago. Efectivamente utilizó ciertas bases de datos y cierta potencia tecnológica para esto, pero es un mercado más reducido, son blockchains privadas, pero claro, a lo que tú haces, está bien que puedas tener 1, 2, 3, 4, 5 negocios que estén utilizando este tipo de actividad, pero este impacto ambiental es
de alguna manera sí importa, porque si más adelante todo se va a trasladar a blockchain, es más difícil, es decir, o sea, no tienes uno, sino tienes 10. Y los 10 pueden sumar como ese uno gigante y generar impacto ambiental. De hecho, creo que la legislación ambiental es la que podría solucionar esto, ¿no? Es decir, actualizar y decir que efectivamente este tipo de, donde se necesite mayor potencia tecnológica o donde se necesite mayor cantidad de energía, se debería utilizar energía renovable, pero entiendo que eso no existe para ninguna actividad. O sea, actualmente por lo menos no existe para casi ninguna actividad que yo sepa. Entonces, seguramente va a ser algo que a futuro va a impactar. Está Sí, siendo podría muy ser que es un, visionario, está siendo muy visionario hasta en tu pregunta. sí, creo que es un esfuerzo en conjunto, ¿no? Que va desde Exacto. todos lados. Sí, ok. Aunque las cosas están Bueno, cambiando, ¿no? Aunque las cosas ya ujú, están cambiando. De hecho, la conciencia ambiental y todo lo demás no es algo que lleve siglos, es algo que lleva a lo mucho un siglo y menos de un siglo, ¿no? De hecho, el tema del calentamiento global y todas estas cosas no es de larga data, ¿no? Es muy corto en realidad. muchas gracias, doctor. Eh, bueno, al parecer no tenemos preguntas de nuestros participantes, entonces de esta manera daríamos por concluida esta sesión. Curso de Regulación del Mercado de Valores organizado por Deleyes. Esperamos que haya sido del gusto de todos nuestros participantes y nuevamente le agradecemos, Richard, por haber estado este día con nosotros. Que todos ustedes tengan muy buenas noches.